particular, cada uno de estos subgrupos, veremos que para un proceso muy leve utilizaremos este anestésico en particular. Para un proceso quirúrgico más avanzado utilizaremos otro anestésico en particular, ¿no? O sea, también hay indicaciones de anestésicos. Hay pacientes que no se les puede dar lidocaína, por ejemplo, porque tienen alguna afectación cardíaca. Hay pacientes que si están enfermos del hígado con cirrosis grado 4, no le podemos dar mepivacaína porque es altamente tóxico para el hígado, ¿no? Entonces, esta parte, les decía, también a ustedes nos llevan un poquito a prescribir el mismo tipo de anestésico, porque en las clínicas de las escuelas, pues no hay tanta bagaje. Pero ya estando en su consultorio, podemos ver que hay más eficiencia en ciertos anestésicos y que ya hay indicaciones específicas para cada paciente, ¿sale? Entonces, los anestésicos locales, les decía, primero, la ventaja de estos es que su mecanismo de unión, de acción, es reversible. Y su mecanismo es reversible porque la unión de la farmacodinamia de estos anestésicos es que la molécula de se va a unir al receptor clave, en este caso en la neurona, su sitio de acción específico es en la neurona, en una célula nerviosa. La fijación de este receptor por parte de la molécula o el farmacóforo de la molécula es reversible. ¿Qué quiere decir? Llega, se acopla, interfiere en algún proceso que veremos más adelante y una vez que se degrada la molécula, se separa y la neurona tiende a tener su efecto normal. Es decir, no va a dejar secuelas en el funcionamiento de nuestros nervios. ¿Sale? Dice, en concentraciones adecuadas pueden actuar en cualquier parte del sistema nervioso central. ¿Alguno de ustedes aquí les han colocado la famosa raquia o el bloqueo epidural en la columna? No. ¿No? Algunos ya que dicen, Sí, profe. Nada. en la espalda, ¿no? Sí. ¿Alguien Es se la ha la colocado? anestesia, ajá. Entonces, literal, Sí, cuando te profe. colocan ese bloqueo epidural, esa famosa raquia en la espalda, lo que te inyectan son literal, es un anestésico local, tal cual como los que vamos a platicar, ¿sale? Entonces te lo colocan y entonces el anestésico local es capaz de inhibir cualquier tipo de acción a nivel del sistema nervioso central, dependiendo de la cantidad. Entonces, en un nervio periférico necesitamos una cantidad muy pequeñita. Si estamos hablando de una parte central, necesitamos una cantidad mayor. Pero prácticamente, o sea, si yo te inyectara una gran cantidad de anestésico local directamente a la cavidad craneal, podría adormecer, podría yo paralizar alguna función cerebral tuya, que bueno, pero afortunadamente es pasajera, porque la acción es completamente reversible. Y aquí, ojo, la parálisis, y acuérdate, cuando hablamos de parálisis, es una ausencia completa de función nerviosa. O sea, el anestésico va a favorecer la ausencia de la función nerviosa. Y esta acción del anestésico puede afectar tanto una raíz sensitiva como una raíz motora. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los nervios craneales? ¿Qué par craneal es el que se encarga de la función motora de la cara, de la mímica de la cara, de mover los músculos de la cara? Facial. El nervio facial. ¿Y quién se encarga de la inervación sensitiva de la cara? El trigémino, ¿no? ¿Trigémino? Trigémino, exactamente. Entonces, recordarás, ¿te acuerdas que platicábamos que en el caso de la anestesia mandibular, cuando hacemos la técnica mandibular para bloqueo de la arcada inferior, que ubicamos la espina de Spix, que buscamos la fascia retromolar, a nosotros al colocar el anestésico en esa zona, en la fascia retromolar,
Por la posición del paciente, porque a lo mejor infiltramos una cantidad abundante de anestésico, el anestésico puede sufundir hacia la región retromolar, hacia el ángulo de la mandíbula y alcanzar en esa área, pasa el nervio facial. Entonces tú estás trabajando a tu paciente, introduces la aguja y de momento ves cómo, pum, se cierra el párpado y se le empieza a desviar la cara hacia el lado afectado, ¿no? Entonces decíamos que era una complicación no frecuente, pero sí esperada, sobre todo con la técnica mandibular, ¿no? Entonces decíamos, ahí empiezan a correr y pobre paciente, siente que se va a morir y el doctor también pide a otro doctor porque no sabe qué pasó. Pues no, tomamos en cuenta que efectivamente sí lo anestesiaste la fibra motora, porque tiene ese efecto del anestésico, pero tener en cuenta esto, que el efecto forzosamente va a ser reversible. O sea que evidentemente cuando se metabolice nuestro anestésico por parte del paciente, el paciente va a recobrar las funciones motoras tranquilamente, siempre y cuando no haya una idiosincrasia o tú lo hayas lastimado el nervio. Si no lo lastimaste y solo lo anestesiaste, el paciente se le va a caer la cara ligeramente, a él por anestésico y a ti se te va a caer la cara de vergüenza, pero hasta ahí nada más. Y una vez que tome bastante agüita el paciente, le manda su complejo B y se acabó. No pasó absolutamente nada. ¿Vale? Es lo que les decía. Una vez pasado el efecto, los nervios recuperan su función normal sin daño. Absolutamente no pasa nada. ¿Vale? Y esto es porque la unión es completamente reversible. ¿Dudas hasta acá? Una vez más, le preguntaré a Lisbeth y a Karina Flores cuándo les pueda yo pasar a la diapositiva antes que me regañen, que porque paso mis diapositivas como si fueran historias de Instagram. Uy, ya ves, no le digo que luego de sentido, profe. Oh, lo dije en buena onda, pues es que ustedes son los que siempre me quieren golpear. No, que parece que estoy viendo sus historias de Instagram, no sé Pues es qué. que Entonces, vamos tomando nota de lo que está diciendo, profe, entonces por a eso, veces pues bueno, no escribimos tan rápido, nos cansamos. está bien, por eso está bien. Ok, les pregunto, me avisan cuando les pueda yo cambiar, por favor. Sí, profe. Ya puede, profe. Gracias. Sí, ¿Sí, profe, Karina? ya. No, espere, Gracias. espere tantito. Ya, profe, gracias. Dale, pues. Entonces, el primer anestésico local que se descubrió fue la cocaína. Las hojas de coca. Las hojas de coca masticadas generan anestesia local. ¿Vale? O sea, las hojas es un árbol, el árbol de la coca, se mastica, que es de donde se obtiene también la goma de opio, se mastica y genera esa cierta anestesia al momento de masticarla. ¿Vale? De hecho, la cocaína es, le digo, es un anestésico bastante potente. Obviamente, mucha gente lo utiliza como una droga adictiva, droga ilegal, pero uno de los efectos es alterar el sistema nervioso central, pero otra es genera una anestesia, una parestesia generalizada en el cuerpo. O sea, la persona que consume cocaína, ¿no? Todo el tiempo por eso anda como que queriéndose tocar y se agarra y siente todo chistoso porque siente adormecido todo su cuerpo. Luego, en 1860, este señor Albert Niemann fue el que pudo aislar el principio activo de la cocaína del árbol de la coca. Entonces ya lo pudo aislar el compuesto específico que generaba y esto generó que pudiera obtener un fármaco más potente con respecto a que solo mascar o poner infusiones o poner cataplasmas de hojas del árbol de la coca. Este señor, Karl Kohler, la introdujo el uso de la cocaína como un anestésico en la práctica clínica a partir de 1884. ¿Vale? Y este señor Halsted ya popularizó el bloqueo por infiltración con la utilización de este medicamento.
¿Sale? Luego. ¿Qué? Y esto fue un par. ¿Le puede regresar, por favor? Ahí está, ahí está. Puede pasarle, doctor. Gracias. Ay, gracias, qué amables. De verdad, me sorprende su amabilidad. Gracias. Con su permiso. Les decía, esto del anestésico fue algo así chido porque, digo, todos hemos visto en la televisión alguna película medio retro, ¿no? Del siglo XVII, ¿no? Al momento de cortar o hacer algún proceso, pues todo a valor o alcoholizado el paciente, porque de lo contrario, pues no había forma, ¿no? El hecho de que encontraran un medicamento que disminuyera el dolor durante los procedimientos fue un parteaguas en la clínica, porque eso favoreció que los médicos pudieran realizar los procedimientos de manera tranquila, de manera adecuada, y que el paciente no sufriera ese estrés por la presencia del dolor al ser realizado este tipo de procedimientos invasivos o invasivos en el cuerpo humano. ¿Sale? Luego, los anestésicos locales, aquí, ya que va a haber una pequeña tarea con respecto a la estructura química, entonces se las diré. Los anestésicos locales tienen restos hidrofílicos, hidrofóbicos, que están unidos por un enlace. Es decir, vamos a hablar de la estructura química. No nos metemos mucho a profundidad, porque yo sé que a ustedes les reencanta la química, pero pues también a mí me reencanta. No se trata de meternos mucho a esta parte, ¿no? Nos veremos de una manera general que la estructura química, de acuerdo a estos enlaces hidrofílicos o hidrofóbicos que tienen los componentes, van a generar dos grupos químicos bien establecidos de anestésicos. Entonces vamos a hablar del grupo o familia del éster y el grupo o familia amida. Entonces, la primera tareita, que de hecho ya está en EVA, el apartado para que lo hagan, van a buscar, van a hacer un dibujo donde se muestre la estructura química básica de los dos tipos de familias anestésicas, de la familia éster y de la familia amida. Así simple, buscan ahí en el buscador en internet, estructura química del grupo éster y estructura química del grupo amida. ¿Se acuerdan de los ejemplos que hacían en las clases de química, ¿no? De los enlaces, los carbonos y todo eso? Es lo único que necesito que hagan en una hoja en su libretita y es lo que van a subir, ¿sale? Porque dependiendo de las variantes de estas cadenas hidrofílicas o hidrofóbicas, es cómo se dan los dos grupos de familias de anestesia. Entonces, ¿sí quedó claro ¿puede la primera? repetir? Entonces van a hacer en su libreta, van a buscar las estructuras químicas, la estructura química que conforma la familia éster y la familia amida. Así lo buscan, estructura química del grupo éster, estructura química del grupo amida. Entonces les aparece ahí los enlaces de carbono con hidrógeno y todo lo demás. Eso es lo que veíamos en las clases de química de la secundaria, de la preparatoria. Eso es lo que van a hacer, ¿no? Entonces me ponen cómo es la estructura química del grupo éster y cómo es la estructura química del grupo amida. Doctor, tengo una duda. ¿Eso en qué semana de la plataforma de EVA está? Déjame. Entonces, en esta semana del 19 al 23 debe estar ahí. Lo que pasa es que como ya nos dieron la nueva plantilla, ya se perdió la secuencialidad de semana 1, 2, 3, 4, 5. No me aparece, pero sí le pongo fecha. Entonces la fecha de la semana es del 19 al 23. Entonces en esa semana debe de estar. Y que de todos modos, cuando ustedes entran, les aparece ahí las cosas pendientes en su calendario, ¿no? Les aparecen las... A mí no, profe. No, pues es que, pues qué mal servicio, Jenny. Yo que tú me quejo a sistemas. Es que ya lo pusieron hasta abajo. Izquierdo viene el calendario y te dan clic allá y ya aparece todo lo pendiente.
Ajá, le dan en el calendario. Busquen la parte donde dice calendario y ahí les dice el listado de todas las cosas que están pendientes por hacer. Sí, yo también lo busqué en el calendario, pero no lo veo. Pero bueno. Está hasta abajo. ¿Ves que sale una pestaña del lado derecho? Está Ajá. hasta abajo. Ahora aparecen nada más los que están conectados. Tú sigues deslizándole y estos le pusieron hasta abajo. Para subir apuntes de sistema. No, no sé. Sí, profe, se me hace que no ha subido el apartado, porque yo ya Ajá, estoy porque no buscando aparece. y no aparece ningún Ajá, apartado. yo lo busqué igual y no. Desde ayer, ayer o antier me parece que ya estaba en la plataforma. A ver, estoy entrando. Bueno. Vayan copiando esto en lo que les encuentro el apartado. A ver, vayan copiando esto y te los explico. Doctor, creo que ya lo encontré. Creo que es la semana 13. ¿Pero ese? Sí, creo que sí. A ver, déjame checar, espérame. Aquí le digo que nos pasa, como la guía normal que nos subieron solo venía con 8 semanas. Y ya después ahorita tuvimos que subir nuevas. Y aparece. Ajá, no, es en la semana. Ajá, aquí busquen la semana del 19 de octubre. Dice acá, del 19 de octubre al 23. Así la buscan, 19 de octubre al 23 de octubre. Y ahí dice tema anestésicos. Dice contenidos, estructura, factores de organización, mecanismos de acción. Les doy una parte ahí, lo que dice de ingeniería de los anestésicos. Y ahí dice anestésicos y en el apartado de valoración ya están los dos apartados. Es semana 10, me parece. Pero búsquenlo por fecha, del 19 al 23 de octubre. ¿Es la que dice estructura básica de un anestésico local? Ajá, exactamente. Sí, Estructura, entonces sí estructura está. química. Y el que dice anestésicos, solamente esa. anestésicos. ¿Es esa? Sí. Hay dos apartados. Ajá, porque son dos taritas. Ya les dije una, te les voy a dejar de otra. Bueno, de hecho, de una vez, aquí las dice, Ay, profe, qué primera tarea caso. es el dibujo. Es tranquila, ahí son dos dibujos. La otra tarea dice acá, realizas una tabla, pequeña tablita, donde coloques las dos principales familias, que son la familia Esther y la familia Amida. Ah, ya, ¿Vale? una en cada uno. Y dice, solo entonces en una columna pones familia Esther y abajo familia Amida. Y del otro lado le vas a colocar sus características generales. O sea, así de simple. No te metas en nombres de algunos anestésicos, perdón, nada. Tú nomás me buscas. La familia Esther tiene estas características en cuanto a duración, toxicidad y todo lo demás. La familia Amida tiene estas características muy generales de cada familia. Es lo único que tienen que hacer en la segunda tabla que tienen que entregar, la segunda tarea. ¿Sale? Doctor, y ya aprovechando que estaban en indicaciones, ¿puede repetir las indicaciones del ensayo? No escuché bien. Eso, ok, les voy a mandar un grupo de archivos, se los voy a mandar a través de Google Drive, y entonces van a realizar, utilizando esos archivos, esos artículos clínicos, un ensayo científico sobre el uso adecuado y racional de los antibióticos en estomatología. Pero de todos modos, les subo el apartado y les mando las indicaciones al grupo de WhatsApp, ¿sale? Ok. Entonces, ¿por qué es importante esto que estamos mencionando de la familia de los anestésicos? Les decía, una estructura básica. Esa estructura básica, y dependiendo los enlaces, determina la familia, esteroamida. Estos grupos hidrofílicos, dice, son aminas terciarias y el resto debe ser aromático. Dice aquí, la naturaleza del enlace determina ciertas características. ¿Qué quiere decir? Dependiendo cómo están estos elementos hidrofílicos, hidrofóbicos, junto con los enlaces con las aminas terciarias, va a determinar si el anestésico tiene mayor duración o menor duración, o la capacidad que tiene de generar cierta toxicidad uno u otro anestésico. Por eso es importante, les decía, que ustedes me busquen las diferencias entre los enlaces, la estructura química de las dos familias y
En las características de cada familia, ustedes van a investigar cuál de estas dos familias es más amplio su efecto, cuál de estas puede tener mayor toxicidad, o cuál, ¿sí me explico? De eso depende las características clínicas de utilización de acuerdo a la estructura química de los anestésicos. No nos vamos a meter mucho en eso porque es cuestiones de química, pero sí que entiendan, que le comprendan que el hecho de que haya dos familias tiene que ver con la estructura química básica y que esta estructura química básica determina ciertas cualidades y propiedades de cada anestésico en particular. ¿Sale? ¿Sí quedó clara esta parte? Sí, profe. Sale. Sí, doctor. Ahora, continuamos. Lo que les decía, entre un anestésico sea más hidrofóbico, va a aumentar la potencia y duración de los efectos. Entonces, si la parte hidrofóbica es más evidente en un anestésico, el anestésico en su estructura química va a favorecer que sea de mayor efecto y duración cuando lo aplicamos clínicamente. Pero un anestésico que tiene gran hidrofobicidad también aumenta su toxicidad. Entonces aquí veremos, porque tú podrás decir, tengo un anestésico que su coeficiente de hidrofobicidad, o decir que repele, no es tan soluble en el agua, es bastante alto, va a tener buen efecto, más duradero. Pero, como dice la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en este caso, el anestésico tiene mayor efecto, pero esto también condiciona que haya mayor toxicidad. Esto quiere decir que no, quiere decir que algunos anestésicos que sean muy potentes no los vamos a utilizar, sino simplemente vamos a aprender cómo utilizarlos, en qué condiciones utilizarlos y hasta qué cantidad utilizarlos para evitar que podamos llegar a generar un efecto tóxico en nuestro paciente. ¿Sale? Acuérdate, aquí no es utilizar los medicamentos, o en este caso los anestésicos, no los vamos a utilizar con miedo. Vamos a aprender a utilizarlos, cuándo sí, cuándo no, y hasta qué cantidad. Y en base a ese conocimiento van a ver, les decía lo mismo, que de todo el abanico de anestésicos que se tienen en el mercado, pueden utilizar un medicamento, un anestésico específico para cada paciente y para cada tipo de tratamiento. Porque a veces pasa, ¿no? Es que le doy este anestésico y ya le puse 3 cartuchos al pobre paciente y sigue sintiendo dolor. ¿Y pues qué pasó? Pues porque resulta que lo primero es que tu técnica no funcionó, o dos, que el anestésico que estás brindando no es el adecuado ni para el paciente ni para el tipo de procedimiento que estás haciendo. Estás dando un anestésico de bajo potencial y estás haciendo una cirugía de tercer molar o una regularización de proceso, que implica una lesión mayor. O el contrario, le das un anestésico altamente potente para una situación como una extracción de un premolar sano para ortodoncia, no tiene cabida, ¿sale? Lo mismo, tratar de estandarizar un abanico de opciones y que ustedes sepan cuál utilizar, en qué momento y con qué paciente. Ahora, ¿cómo actúan los anestésicos? Y hasta aquí le vamos a dejar para que podamos hacer el anclaje en la siguiente clase. Entonces, ¿cómo actúan los anestésicos? Déjenme que, no sé, ya se trabó la computadora. Si quiere trabajar, que descansó, desertó. Tablas en la libreta, ¿verdad, profe? ¿Esas actividades son en la libreta? Sí, son en la libreta. Oh, que la canción. Espérense, ahora ya dejó de trabajar PowerPoint. Espérense. Está reiniciando. No cuelguen, si más importante.
Vale, ya quiso. Entonces, vamos con el mecanismo de acción. Mecanismo de acción. Primero, ¿dónde actúa? Recuerda que decíamos que la forma de acción en general del anestésico es una unión reversible en un receptor. ¿Cuáles son las células encargadas de la percepción de los estímulos dolorosos? Las neuronas. Entonces, nuestros anestésicos locales van a actuar en la fibra nerviosa, pero específicamente en la unidad funcional de la fibra nerviosa, que es la neurona. Entonces, actúan en la membrana celular de las neuronas para evitar la generación y conducción del impulso nervioso. Acuérdate, eso ya lo vieron en fisiología, que nuestras células nerviosas se comunican entre sí mediante la despolarización y repolarización de su membrana citoplasmática, lo que genera una conducción anterograda por el axón de vesículas de neurotransmisor que se van a secretar en las uniones sinápticas y que esta unión sináptica genera una transducción del impulso nervioso a otra neurona y así se continúa la transmisión del estímulo, en este caso doloroso, de una neurona a otra hasta llegar al sistema nervioso central. Que en el caso de las neuronas de transmisión de las fibras del dolor son la mayoría de las veces neuronas unipolares o neuronas bipolares para que la transmisión del impulso doloroso sea muchísimo más rápida y eficaz. ¿Sí? Oh, me fue muy rápido. No, profe, está bien. ¿Vale? Entonces, la forma de acción de esta cosa es en la membrana celular de las neuronas. Entonces, vemos aquí, acuérdate, nuestra neurona, chida, dulce y encantadora, recibe el estímulo por parte de, en las dendritas del núcleo, se estimula el axón, en la despolarización de la membrana. Acuérdate que la despolarización es la inversión de la polaridad o de las cargas eléctricas con respecto del interior al exterior, y entonces el impulso nervioso va a ir pasando por todo el axón y esta activación genera el movimiento de neurotransmisores. ¿Por qué el impulso nervioso en las neuronas es muy rápido? Porque no va avanzando durante toda la membrana del axón, sino el impulso nervioso es de tipo saltatorio, que quiere decir que una vez que se origina en el punto del núcleo, este va a brincar a lo largo de nuestro axón en puntos libres que están denominados nodos de Rambier, que son nudos, partes libres que no tienen mielina en el axón, y así el impulso nervioso saltatorio se vuelve muchísimo más rápido y eficaz en milisegundos para transmitir la información, liberación de los neurotransmisores en la sinapsis para que este neurotransmisor estimule el otro complejo sináptico y el impulso nervioso se continúe. ¿Sale? Esa es la base fisiológica del impulso nervioso, que eso ustedes ya lo saben por sus clases de fisiología. Ahora bien, este mecanismo va a estar mediado por, evidentemente, va el anestésico a provocar, una vez que se fija en el receptor, va a provocar una disminución o prevención del aumento transitorio en la membrana del flujo de sodio. Esto genera interacción directa entre el anestésico con los canales de sodio. Y ojo, aquí, este es el punto medular. El anestésico interactúa directamente con los canales dependientes iónicos de sodio. Esto favorece que el umbral de excitabilidad aumenta. ¿Qué quiere decir? Que hay una hiperpolarización. Se necesitará más energía para que la membrana celular de la neurona se despolarice y se traduzca en un impulso nervioso. Esto, lo que les decía, el potencial de acción disminuye, se vuelve más negativo. La conducción del impulso que ya está presente se desacelera porque se bloquea el potencial de acción. Hay, por ende, disminución de la propagación del estímulo nervioso de una neurona a otra. Y finalmente, la conducción nerviosa falla
Es decir, se detiene la transmisión del impulso nervioso. Y es así como el anestésico hace magia en bloquear el impulso nervioso normal. ¿Dudas hasta acá? Copien bien todo esto y hasta aquí le vamos a dejar para que a partir de esta diapositiva el día lunes hagamos el anclaje de este tema. Léanlo, lean lo que hemos visto para que podamos seguir explicando con más fluidez cómo es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. ¿Sale, chicos? Sí, Sí, profe. Gracias. Vayan colocando, por favor, en el chat la palabra presente para que les pase su asistencia. Y prendan su camarita para que los pueda saludar chidamente. ¿Sale? Entonces, hello. Kenny. Chel. Chel segunda. Jesús. Jefa Naye. Muy pensativa. Eso. Itzel primera. Ahí está. Eso. Munguía, quién sabe dónde está. Jefa Mitch. Zenet, Jessica, Maraí, Gaby. Gustazo verlos. Angie. Jesús. Cristian. Yuri. Yuri, ¿a dónde estás? En Tabasco, ya llegaste a Puebla. No, no estoy en Tabasco, estoy en Puebla. Regresaste a la República Camotera. Marina, saludos. Traiga tamales de Vale, manera. Liz. ¿Listo? Pues bueno, un gustazo volverlos a ver, chamacos. Cuídense mucho. Tienen muchas ganas. Ya casi Bueno, profe. fin de semana. Pórtense bien, por favor. Y nos estamos saludando las siguientes veces, ¿vale? Hasta Cuídense. luego, profe. Buenas tardes. Ahí les Gracias, sabe llegar profe. toda la información pertinente y los videitos, ya saben, los voy subiendo al canal de YouTube. Y como dicen los influencers de ahí, ya saben, suscríbanse y campanita arriba. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Cuídate. doctor. Adiós. Hasta luego, Doc. Adiós, Hasta luego, adiós. profe. Luego, ¿no? Gracias. Hasta luego. Largo, largo, corto, corto.